Pasando a una noticia que está acaparando titulares en todo el mundo, un descubrimiento nuevo, sin precedentes, aunque controvertido, está arrojando luz sobre un misterio que se remonta a milenios, muchos milenios. Durante siglos, una única y solitaria esfinge fue el símbolo definitivo del antiguo Egipto. Uno de los documentos más importantes que tenemos en relación con la datación de la esfinge es la estela del inventario. Pero una nueva tecnología ha revelado un profundo engaño. Escaneos LiDAR de penetración en el suelo han descubierto una estructura idéntica y masiva, perfectamente alineada debajo de la arena. Pero aquí es donde las cosas se ponen muy interesantes, porque él no dijo nada sobre que no hubiera nada dentro de la esfinge. El descubrimiento ha llegado a los más altos niveles del gobierno egipcio, lo que ha provocado disputas públicas sobre la validez de los datos. ¿Se trata de un monumento gemelo o de una colosal distracción antigua? El misterio de la segunda esfinge. Dominando la meseta de Giza, la gran esfinge es un monstruo de piedra. Su cuerpo, colosal, con 73 metros desde las patas hasta la cola, fue tallado de una sola masa de roca caliza madre. Con una altura de 20 metros, el león con cabeza humana mira eternamente hacia el este, pero su verdadero propósito permanece oculto detrás de un rostro erosionado e ilegible. Oficialmente, la egiptología asocia a este guardián con el faraón Jafre, afirmando que lleva su semejanza. Pero esa historia está agrietada e incompleta. La controversia en torno a la esfinge es profunda, mucho más profunda que las arenas a sus pies. ¿Quién la construyó realmente? Ninguna inscripción indica su propósito y ningún texto antiguo explica por qué se necesitaba un guardián tan masivo. Las inscripciones ausentes y la extraña colocación, casi oculta, generan más preguntas. Durante generaciones, los eruditos mantuvieron la firme creencia de que solo podía haber una. Esta criatura solitaria y enigmática se consideraba una anomalía única. Ahora, esa idea fundacional se está tambaleando. Una teoría radical está ganando fuerza, sugiriendo que hemos estado mirando solo la mitad del panorama. ¿Y si la esfinge familiar que vemos no está sola? Susurros persistentes de textos antiguos y escaneos anómalos del suelo apuntan a una posibilidad que eriza la piel. Puede haber otra. Un segundo guardián oculto podría estar enterrado, esperando en silencio en la oscuridad, guardando secretos que reescribirían completamente la historia. La credibilidad de esta idea proviene de fuentes tanto antiguas como sorprendentemente modernas. Historia de las dos esfinges. La idea de que la esfinge podría no estar sola ha existido durante mucho más tiempo del que la mayoría de la gente imagina. Cuando se revisan los registros antiguos, se empiezan a notar detalles que antes se ignoraban. Uno de los ejemplos más claros proviene de la Estela del Sueño, creada hace más de 3.400 años por el faraón Tutmosis IV, y que mostraba dos grandes figuras guardianas enfrentadas de espaldas entre sí. Los eruditos han debatido durante décadas sobre esta escena, sin estar seguros de si era simbólica o si aludía a algo físico que alguna vez estuvo en la meseta de Giza. Hasta el día de hoy, la imagen plantea una silenciosa pregunta sobre si el desierto albergó alguna vez un par de guardianes monumentales en lugar de uno solo. Los relatos históricos de periodos posteriores mencionaban ocasionalmente guardianes apareados en Giza. Así que tiene 4.600 años de antigüedad, pero la piedra que está detrás de mí fue inscrita por otro faraón del Reino Nuevo, y eso ocurrió casi 1.000 años después de la propia esfinge. Aunque estas referencias solían descartarse como simbólicas en lugar de descripciones literales, el interés en el tema resurgió en la década de 1990, cuando el Dr. Zahi Hawass
habló de la posibilidad de estructuras desconocidas bajo la superficie. Sus comentarios llegaron poco después de que equipos realizaran escaneos geofísicos utilizando sistemas de radar capaces de detectar sutiles cambios subterráneos. Los escaneos detectaron formas inusuales bajo el suelo, cerca de la esfinge conocida. No eran formaciones naturales. Las formas parecían demasiado rectas y demasiado deliberadas, sugiriendo habitaciones o estructuras talladas que habían estado enterradas durante miles de años. Esos resultados incentivaron más investigaciones a principios de la década del 2000. Los equipos regresaron con equipos mejores y encontraron aún más anomalías bajo las dunas crecientes. Algunos patrones parecían muros, otros sugerían pasadizos estrechos ocultos bajo capas de arena compactada. Los especialistas que estudiaban las imágenes creían que algo grande podría yacer más profundo de lo que nadie esperaba, posiblemente otro guardián, construido durante una fase olvidada de la historia egipcia. Si tal figura existe, su edad podría reformular todo lo que entendemos sobre el antiguo Egipto. Como se mencionó antes, hay debates continuos sobre la esfinge conocida y sobre cuándo fue creada. Si la primera esfinge es más antigua que las cronologías oficiales, entonces el segundo guardián enterrado podría provenir de una era aún más temprana, cuando los constructores antiguos intentaron proteger sus estructuras de la arena movediza o de las crecidas del Nilo. También es posible que conflictos políticos llevaran a algunos grupos a ocultar o cubrir monumentos que ya no encajaban con sus creencias. Los mitos antiguos también contribuían al misterio. Existía un relato que hablaba de que parte de la esfinge había sido dañada por un rayo. Un erudito sugirió que esta historia quizás no describía en absoluto a la esfinge conocida. En cambio, podría haber descrito a un gemelo perdido que sufrió destrucción después de ser marcado por una poderosa maldición relacionada con la deidad suprema de Egipto. El mito alguna vez se consideró nada más que un cuento simbólico. Sin embargo, los nuevos descubrimientos han obligado a los investigadores a mirarlo con renovado interés. Cada nueva prospección y cada registro antiguo colocado a su lado hace que el silencio bajo el desierto se sienta más pesado. algo podría estar esperando bajo esas arenas. Y cuanto más de cerca miran los investigadores, más inquietante se vuelve el misterio. Al ver la esfinge de perfil y la pirámide de Keops detrás, se tiene la sensación de una representación bidimensional, lo cual era muy importante para los antiguos egipcios. La afirmación y la negación. El debate en torno a la Gran Pirámide ya se había intensificado considerablemente, pero en el momento en que surgió el rumor de un segundo esfinge, toda la conversación se transformó en algo mucho más acalorado. La sola idea llevaba suficiente peso como para inquietar a los expertos que habían dedicado sus vidas a defender cronologías largamente aceptadas. Si realmente hubiera otra estatua con la misma escala que el famoso monumento enterrada bajo las arenas de Giza, entonces todo lo que creíamos entender sobre el antiguo reino tendría que ser revisado de nuevo. Lo que llevó esto a la atención pública fue un anuncio inesperado de Reda Abdelhalim, una figura senior en el turismo egipcio. En años recientes, habló con medios locales explicando que se había encontrado una estatua de tamaño similar al conocido esfinge, cerca del complejo piramidal. Sus palabras se difundieron rápidamente porque no provenían de alguien externo. Venían de una persona que trabajaba directamente en el distrito, donde se reúnen millones de visitantes cada año. La afirmación atravesó el ruido habitual y generó una mezcla de curiosidad e incredulidad. Casi de inmediato, el mundo académico reaccionó. Arqueólogos que habían construido carreras enteras estudiando Giza rechazaron la afirmación de plano. Dijeron que no podía ser real, y algunos incluso acusaron a Halim de intentar generar entusiasmo para atraer atención. Una de las voces más fuertes
provino de Zahi Hawass, exministro de Antigüedades que pasó casi 2 décadas supervisando las pirámides. Él dijo que la idea de otro esfinge era completamente falsa. Según él, solo existe una estatua de ese tipo en todo el mundo. Advirtió que cualquier sugerencia de un segundo era infundada y creada solo para generar ruido que distraería del trabajo serio que se realiza en la zona. Alim no retrocedió. Como director de Relaciones Públicas de todo el distrito de las pirámides de Giza, insistió en que su información era correcta. Argumentó que las inscripciones ausentes relacionadas con el esfinge original eran parte de la razón por la que creía que existía otra estatua. Afirmó que las evidencias encajaban de una manera que había sido ignorada durante demasiado tiempo y necesitaba ser revisada con ojos frescos. Su negativa a ceder hizo que el argumento fuera aún más intenso, y esto era especialmente porque sugería que o bien un funcionario respetado estaba diciendo la verdad, o bien la nación tenía un conflicto gestándose dentro de sus propias instituciones. Este desacuerdo plantea una pregunta difícil. Si Halim tiene razón, entonces los arqueólogos tendrían que confrontar la posibilidad de que el antiguo reino fuera mucho más antiguo o mucho más avanzado de lo que sugieren los registros escritos. Un segundo esfinge obligaría a un examen más detallado de si los constructores antiguos tenían capacidades que la investigación moderna no ha comprendido plenamente. También impulsaría a los científicos a considerar si las fechas aceptadas para el surgimiento de la temprana civilización egipcia fueron colocadas siglos demasiado tarde. Si eso es cierto, entonces las cronologías utilizadas en las aulas, museos y documentales ya no coincidirían con lo que yace bajo la tierra. Evidencia de Luxor. El sol del desierto caía a plomo sobre un sitio de construcción moderno en Luxor, donde los trabajadores estaban concentrados en la mejora de una carretera principal. Su maquinaria raspaba y excavaba, abriendo un camino a través de la historia misma. Entonces, las palas golpearon algo que no era arena ni escombros modernos. El ruido cambió. Lo que emergió de la tierra en 2018 no fue una simple piedra, sino los contornos de una estatua masiva que había estado enterrada durante milenios entre los legendarios complejos templarios de Karnak y Luxor. Este hallazgo accidental envió una onda de choque a través de la comunidad arqueológica. Los funcionarios confirmaron el descubrimiento, pero con un aire de cautela pesada. La ubicación sola era asombrosa, a apenas 6 millas del sagrado cementerio real del Valle de los Reyes. La potencial antigüedad de la estatua es lo que verdaderamente dobla la mente. Los expertos creen que la estatua data del período del antiguo reino de Egipto, lo que la hace potencialmente contemporánea con los monumentos de Giza. Eso significa 4.000 años de silencio pasados ocultos bajo la tierra. Imaginen un monumento tan antiguo, contemporáneo con las pirámides, encontrado de repente no en un desierto remoto, sino bajo una calle urbana concurrida. Las autoridades tomaron una decisión extraña y reveladora. No excavaron inmediatamente la figura. No se liberaron fotografías al público. Y esto creó un vacío de información lleno de especulación. La estatua permanecería atrapada en la tierra en el futuro previsible, con los funcionarios explicando que debía quedarse incrustada debido a la delicada naturaleza de su entorno. Esta extrema cautela revela su creencia en la importancia del hallazgo. Los arqueólogos avanzaron lentamente, decididos a preservar lo que sea que esto es sin ninguna acción imprudente. Su enfoque cuidadoso sugiere que están lidiando con algo increíblemente frágil e importante. Aunque su forma completa permanece parcialmente oculta, las descripciones son inconfundibles. Se dice que posee el cuerpo de un león y la cabeza de un humano. Esa combinación no es una coincidencia.
refleja exactamente la forma icónica de la gran esfinge de Giza, lo que significa que esta figura colosal solo podría haber sido creada por orden de alguien con inmensa autoridad, probablemente real, de las capas más profundas del pasado de Egipto. Las implicaciones son profundas. Este descubrimiento en Luxor hace más que solo agregar otro artefacto a una estantería de museo. Apoya activamente una teoría radical sobre los constructores del antiguo Egipto. Los eruditos han propuesto durante mucho tiempo que estas civilizaciones a menudo construían esfinges en pares intencionales, a veces representando contrapartes masculina y femenina, para encarnar conceptos divinos completos. El desenterramiento de una segunda esfinge masiva en una ciudad completamente diferente da a esa idea un peso nuevo y aterrador. Sugiere un patrón arquitectónico olvidado, un modelo cultural que solo estamos redescubriendo ahora. Si esta estatua es real, entonces todas las suposiciones sobre dónde se colocaban estos guardianes y por qué se hacen añicos. Y esto es solo la evidencia que podemos ver con nuestros ojos en la superficie. Lo que reveló el LIDAR. Encuestas de penetración en el suelo, realizadas por un equipo de investigación en el área al sur de la Esfinge, han detectado presuntamente formaciones subsolares inusuales. Utilizaron una poderosa tecnología llamada LIDAR. Imagínalo como un pulso láser que atraviesa el espacio vacío y el suelo sólido por igual. Desde el aire, estos láseres impactan la Tierra y rebotan, creando un mapa tridimensional perfecto de todo lo que hay debajo, incluso lo que está enterrado. Ve a través de 30 pies de arena como si no fuera más que niebla. Así fue como lo encontraron. En una área considerada durante mucho tiempo vacía, los escáneres detectaron una forma imposible. Los datos que se desplazaban por sus pantallas mostraban líneas demasiado rectas, ángulos demasiado agudos, contornos demasiado organizados para ser un truco de la naturaleza. Oculta bajo un peso aplastante de tierra, una forma masiva y simétrica estaba dormida. Su tamaño no era solo grande, era una imagen casi perfecta en espejo de la gran esfinge misma. Las dimensiones coincidían tan de cerca que parecía intencional. Durante toda la historia humana, creímos que el guardián estaba solo. Estos datos gritaban que estábamos equivocados. Inicialmente, todos dudaron. El desierto es un maestro del engaño, creando ilusiones con el viento y las sombras. Así que escanearon de nuevo, expandiendo la cuadrícula, analizando cada píxel. La evidencia solo se hizo más fuerte. Podían distinguir lo que parecía ser una base tallada, cortada directamente de la roca madre. Vieron fisuras verticales en el patrón de la piedra, que parecían características arquitectónicas. Esto no era una formación rocosa extraña, esto era algo hecho. Si esto es real, todos los libros sobre el antiguo Egipto se vuelven incompletos. Todo el complejo de Giza tendría que ser reimaginado. Pero el shock se profundizó cuando analizaron la orientación. Esta segunda estructura no está alineada exactamente con la primera esfinge, está inclinada. Según algunos investigadores que analizan los datos, el desplazamiento es leve, solo unos 6 grados hacia el este. Para una persona normal, eso no significa nada. Para un astroarqueólogo, gritaba un mensaje oculto. Realizaron los cálculos. Alrededor de la época de Jafre, hace más de 4.500 años. No podemos aceptar razonablemente que la esfinge tenga solo 4.500 años. Los antiguos egipcios estuvieron allí, pero creo que encontraron la esfinge que tiene solo 4.500 años. Los antiguos egipcios estuvieron allí, pero creo que encontraron la esfinge. Ese desplazamiento específico de 6 grados habría apuntado directamente hacia el amanecer de la estrella Sirio. En la mitología egipcia, Sirio estaba ligada a Isis, la diosa de la magia y el renacimiento. Así que ahora surge una pregunta aterradora y hermosa. ¿Y si la esfinge que conocemos representa al dios Sol, Ra,
Y este gemelo enterrado fue construido para Isis. Las culturas antiguas, desde Grecia hasta Mesopotamia, a menudo construían en pares, creando equilibrio en piedra. El monumento más famoso de Egipto puede haber sido siempre una mitad de un par, una asociación cósmica enterrada y olvidada por el tiempo. Ahora lo único que queda es excavar. La excavación peligrosa. El equipo se centró en el punto donde las lecturas LIDAR eran más fuertes, iniciando una excavación cuidadosa. El trabajo inicial fue lento, con las manos moviéndose a través de arena densa compactada duramente por siglos de vientos incesantes y inundaciones olvidadas. Según informes de investigadores en el sitio, se alega que se descubrieron bloques de piedra caliza erosionados que presentaban marcas de herramientas antiguas en la zona, aunque las autoridades egipcias no han publicado ningún informe oficial de excavación. El patrón coincidía perfectamente con el trabajo de herramientas visto en las paredes que rodean a la propia Gran Esfinge. La Esfinge mide 240 pies de largo, 66 pies de alto y 62 pies de ancho. La arena estaba entregando piezas de un rompecabezas que nadie esperaba resolver. Luego vino el descubrimiento mayor. Algunas fuentes afirman que se detectaron evidencias de formaciones de piedra tallada, aunque la extensión completa permanece sin confirmar. Su superficie estaba desgastada y alisada por un inmenso paso del tiempo, pero la forma era innegable. No se trataba de una roca aleatoria. Las curvas eran deliberadas, un gemelo especular de las gigantescas patas que ya conocemos. Las preguntas que habían atormentado a los investigadores durante décadas de repente parecían más cercanas a las respuestas. ¿Por qué un solo guardián sería suficiente para una necrópolis tan extensa? Tal vez el desierto había estado ocultando un compañero todo este tiempo. A pesar de la emoción, el sitio presenta desafíos serios. El lecho rocoso en esta área es inestable, un frágil panal de piedra. Además, el sitio se encuentra peligrosamente cerca de una de las zonas turísticas más visitadas del planeta. Una excavación a gran escala no solo es difícil, sino potencialmente catastrófica. El riesgo de un colapso repentino o una erosión rápida es demasiado alto. El Ministerio de Antigüedades de Egipto tomó la única decisión que podía tomar. Se ha ordenado detener toda excavación física. Ahora solo se permiten escaneos no invasivos. Por lo tanto, la potencial segunda esfinge, si eso es realmente lo que yace debajo, permanece prisionera en su antigua bóveda de arena, con su forma completa y sus secretos aún protegidos. Sin embargo, la historia sigue siendo escrita por máquinas que pueden ver a través de la piedra. Satélites de imágenes térmicas han detectado firmas de calor extrañas y persistentes que emanan exactamente de esa ubicación. Estas firmas sugieren espacios huecos, vacíos en la Tierra que podrían ser cámaras esperando en la oscuridad. Aún más convincente, el radar de penetración terrestre ahora ha mapeado lo que parecen ser cavidades claras debajo de la superficie. Su forma no es aleatoria. Parecen túneles, como corredores deliberados, y parecen apuntar directamente hacia el antiguo templo de la Esfinge. La Esfinge que conocemos hoy, la Esfinge de las grandes pirámides de Giza, es la más famosa de todas las esfinges. Sombras de un segundo monumento. Cuanto más estudiaban los investigadores las lecturas inusuales debajo de la arena, más comenzaba a formarse un patrón. Las señales se alineaban de una manera que sugería algo mucho más grande que una sola escultura enterrada. Para respaldar esta idea, los historiadores dirigieron su atención a relatos más antiguos, que habían sido ignorados durante generaciones. Uno de los más curiosos provino del año 1817, cuando un explorador británico llamado Henry Salt escribió sobre una gran formación al sur del monumento. En su descripción, afirmó que el montículo le recordaba la parte trasera de un león. En ese momento, sus notas fueron descartadas como producto de la imaginación.
Sin embargo, un dibujo conectado a su diario fue descubierto más tarde en un archivo en Londres y reveló algo impactante. Su boceto mostraba una forma elevada, situada exactamente en el lugar donde los nuevos escaneos identificaron la anomalía. Salt sirvió como cónsul general británico en Egipto y era un observador respetado, cuyos dibujos egipcios se conservan en colecciones británicas. Su documentación del montículo ganó importancia porque no tenía razones para fabricar o exagerar, simplemente estaba registrando lo que veía en el paisaje. Expertos modernos en imágenes examinaron las proporciones, comparándolas con las medidas conocidas del monumento sobre la superficie. Sus cálculos mostraron que las dos formas coincidían en aproximadamente un 3%. La precisión era demasiado cercana para pasarla por alto y llevó la teoría a un nuevo territorio. Sugería que Salt podría haber visto una porción del monumento antes de que fuera tragado por la naturaleza nuevamente. Los investigadores utilizaron herramientas digitales para estudiar cómo la erosión podría haber moldeado la piedra a lo largo de miles de años. Los resultados apuntaban hacia el mismo estilo detallado encontrado en el monumento visible. Esto planteó la pregunta de cómo una estructura así podría haber desaparecido tan completamente. Los estudios geológicos aportaron parte de la respuesta. Durante el período conocido como el Reino Medio, que fue alrededor de 500.000 años antes del inicio de la Era Común, se cree que el Nilo alcanzó la meseta de Giza durante inundaciones inusualmente intensas. El sedimento de esos eventos podría haber rodado por el suelo, dejando capas profundas de limo. Si una estructura se encontraba cerca, la mayor parte habría quedado enterrada a medida que las aguas se retiraban. Una vez que las inundaciones pasaron, siglos de movimiento de arena completaron el trabajo. Las dunas subieron y bajaron lentamente con cada tormenta, ocultando lo que yacía debajo. Si un segundo monumento alguna vez custodiaba la meseta, podría haber desaparecido de la vista mucho antes de que comenzara la historia registrada. Su regreso a la superficie se clasificaría entre los desarrollos arqueológicos más importantes de la era moderna. Sin embargo, el descubrimiento plantea un nuevo conjunto de preguntas que los investigadores apenas están comenzando a afrontar. El conocimiento de los antiguos, que los investigadores apenas están comenzando a confrontar. El conocimiento de los antiguos. Los recientes descubrimientos bajo las arenas de Giza nos están obligando a plantear preguntas que creíamos reservadas para la fantasía. Con cada nueva cámara detectada dentro de la Gran Pirámide y cada eco de radar que apunta a una segunda esfinge, las antiguas explicaciones cómodas comienzan a resquebrajarse. Esto deja a muchos preguntándose cómo los constructores del antiguo Egipto lograron obras de ingeniería que aún desafían a los expertos modernos. Algunos investigadores argumentan que la precisión encontrada en estos monumentos apunta a un conocimiento que no encaja en la época: la alineación suave de la Gran Pirámide. Las pirámides alguna vez albergaron los cuerpos de los faraones, pero aunque la civilización del antiguo Egipto duró casi 3.000 años, las proporciones exactas de la esfinge y la colocación de los templos circundantes sugieren más que un simple ensayo y error. Las mediciones tomadas por equipos de topografía muestran un nivel de precisión que sería impresionante incluso hoy en día. La obra monumental coordinada insinúa una sofisticación que va mucho más allá de simples herramientas de cobre y fuerza bruta humana. Apunta a una comprensión profunda, posiblemente perdida, de la ingeniería, la astronomía. Insinúa una sofisticación que va mucho más allá de simples herramientas de cobre y fuerza bruta humana. Apunta a una comprensión profunda, posiblemente perdida, de la ingeniería, la astronomía y quizás algo completamente diferente. Durante muchos años, eruditos de diferentes partes del mundo han debatido si las civilizaciones antiguas podrían haber recibido guía de culturas avanzadas que no se originaron en la Tierra.
Esta idea ha existido el tiempo suficiente como para atraer tanto partidarios como críticos, y con cada nuevo hallazgo, la discusión se vuelve más intensa. El pensamiento detrás de esta teoría es simple. Si los constructores tuvieron ayuda de seres con conocimiento superior, podría explicar por qué tantos monumentos en varias regiones muestran matemáticas complejas, símbolos extraños y elecciones arquitectónicas que parecen muy adelantadas a su época. Los partidarios de esta idea a menudo señalan que los registros antiguos contienen descripciones de visitantes que enseñaron a las culturas tempranas sobre ingeniería, astronomía y el movimiento de los cielos. Aunque estos escritos suelen interpretarse como mitos, algunos investigadores creen que podrían contener un rastro de verdad. Mito. Algunos investigadores creen que podrían contener un rastro de verdad. Según ellos, estos relatos podrían ser intentos de los pueblos tempranos por describir el contacto con seres avanzados utilizando el único lenguaje que tenían. Si ese es el caso, los símbolos dejados atrás podrían ser mensajes que aún no hemos entendido completamente. La arqueología convencional continúa dependiendo de explicaciones tradicionales, argumentando que la habilidad, el tiempo y la mano de obra son suficientes para explicar las maravillas del antiguo Egipto. Sin embargo, los nuevos hallazgos dentro de la Gran Pirámide y la creciente posibilidad de otra esfinge han hecho que esa posición sea más difícil de defender. Cada nuevo escaneo revela detalles que generan más preguntas. La idea de que los constructores tempranos pudieran tallar la piedra con tal precisión sin herramientas avanzadas se está volviendo más difícil de aceptar para algunos investigadores. Con todos estos descubrimientos acumulándose unos sobre otros, el debate ha llegado a un punto en el que incluso investigadores experimentados admiten que el pasado podría no ser tan simple como se creía anteriormente. Cada cámara descubierta y cada anomalía inesperada hace que el terreno se sienta menos estable. La búsqueda continúa, y cuanto más profunda se vuelve, más parece que el mundo podría haber subestimado lo que el antiguo Egipto verdaderamente comprendía. La caza hiperespectral. La próxima etapa de la búsqueda no dependerá de palas. En su lugar, utilizará un nuevo tipo de luz, una tecnología llamada imagen hiperespectral. Este método no solo observa el suelo, analiza la propia composición de la Tierra, detectando débiles rastros de pigmentos antiguos y bolsas de humedad ocultas muy por debajo de la superficie. Estas firmas invisibles pueden revelar el contorno fantasmal de piedra trabajada, incluso a través de capas de arena compactada y el paso del tiempo. Si esas lecturas revelan la forma de un monumento tallado mucho antes de los primeros registros escritos, podría derrocar creencias arraigadas sobre la historia sagrada de Egipto y el diseño de la antigua necrópolis. La evidencia sigue siendo incompleta. Los escaneos LIDAR sugieren que algo masivo yace debajo de la arena. Relatos históricos como el boceto de Henry Salt apoyan la posibilidad, y los funcionarios egipcios están discutiendo públicamente sobre si es real, lo que podría ser la evidencia más fuerte de todas. Si están discutiendo, algo fue encontrado. La gran esfinge continúa vigilando el amanecer como lo ha hecho durante milenios. Las arenas cambian con cada estación, pero ahora nosotros observamos de vuelta con tecnología que ve a través de la piedra. Ya sea que esos escaneos revelen un segundo guardián o simplemente más misterios, una cosa es cierta. Si un monumento tan masivo pudo ocultarse durante 4.500 años, ¿qué más yace debajo de Giza esperando ser descubierto? Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video.